¿Quién de ustedes ha leído el libro de las Lamentaciones? ¿Sabe usted que hay un libro con ese nombre en la Escritura? Algunos sabemos que ahí está, pero el mensaje que contiene, como ya lo habremos percibido, como que no nos gusta oír este lado de la soberanía de Dios. Como que nos resistimos a pensar en que en un momento dado Dios permite que sucedan cosas y queremos vivir al amparo siempre del amor de Dios en Jesús. Y leemos una y otra vez pasajes que nos hablan de su misericordia, de su bondad, pasajes que nos afirman nuestra fe. Y bien hacemos en leer estas escrituras. Pero yo les recomiendo que también, si por algo quedó escrito el libro de las Lamentaciones en la Biblia, es porque tiene un mensaje real, actual, también para cada uno de nosotros. El libro de las Lamentaciones. Cuando usamos esta palabra, lamento, ¿qué quiere decir para ti que alguien se lamente, lamentarse? ¿Alguien ofrece alguna opinión? ¿Qué quiere decir lamentaciones? Lamentaciones. Lamentarse es una queja, es una aflicción, particularmente de tu ser interior. Lamentarse es estar en angustia. Lamentarse significa poner en palabras o sonidos algo que está dentro de ti que te causa mucha angustia, mucho dolor. Sí, eso significa el libro de las Lamentaciones. ¿Quién escribió este libro? Lo escribió un profeta. Su nombre, Jeremías. Y vamos a meditar el contenido del libro de Jeremías, porque tiene algo que decirnos también a nosotros hoy. Pero como acostumbramos a hacerlo, es importante saber no solo quién escribió esta palabra inspirado por Dios, pero también qué estaba pasando en ese tiempo para poder comprender lo que aquí se nos dice. El libro de las Lamentaciones tiene 5 capítulos y yo te pido, te exhorto a que leas su contenido para que comprendas también este lado de la historia del pueblo de Israel, porque se vuelven a repetir situaciones como las de aquel tiempo en donde un profeta tuvo que lamentarse en tal forma en 5 poemas. Cada capítulo es un poema diferente. ¿Qué estaba sucediendo en tiempos de Jeremías? Bueno, ya lo hemos compartido y lo recordamos hoy. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, particularmente Judá, que era el reino del sur, estaba pasando por tiempos muy difíciles. Dios les había enviado al profeta Jeremías. Jeremías les había dicho, y lo comentábamos el domingo pasado, pongan atención, pongan bien sus prioridades en orden, que no se alabe el valiente en su valentía, que no se enorgullezca el rico en su riqueza, que no se alabe aquel que tiene mucha sabiduría, pero si en algo tienen ustedes que alabarse, alábense en el que me puedan conocer y entender quién soy yo. Y decíamos el domingo pasado, qué importante es poner las prioridades en orden. El pueblo de Judá en tiempos de Jeremías, sus prioridades tenían que ver más con los tratos económicos, financieros que tenían con otras naciones. Y la parte espiritual de ellos como nación estaba en segundo término, en tercer término. Sí, el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba más interesado en hacer la alianza política que mejor le convenía. Y se movía en sus alianzas entre apoyar a los egipcios o apoyar a los babilonios o apoyar a los asirios, y toda su energía y la gente
estaba más pensando en términos de lo político y lo económico en lugar de atender a sus necesidades espirituales. Ya está el profeta una y otra vez, con el mismo clamor, con el mismo mensaje. Tenemos que buscar a Dios y ponerlo como prioridad en nuestras vidas, porque si no lo hacemos, Dios puede traer un mal que nadie va a poder soportar. ¿Le hicieron caso al profeta? No. ¿Saben lo que hicieron? Lo metieron en una cisterna para callar su boca, porque lo que tenía que decir Jeremías a nadie le convenía, a nadie le gustaba lo que él tenía que predicar. Sí, inclusive murió el profeta por las situaciones en las que el propio pueblo lo puso. Este es el contexto para entender el libro de las Lamentaciones. Era aproximadamente el año 606 antes de Cristo, porque el calendario judío era uno, pero el calendario cristiano que ya dominó al mundo desde la era cristiana, bueno, midieron el tiempo que pasó antes del 0. Entonces, si lo que sucedió en Babilonia en este pasaje sucedió 600 años antes, en el calendario cristiano decimos 600 años antes de Cristo. Que si sucedió después de Cristo, decimos este evento aconteció en tal o cual fecha. Ese es el calendario que seguimos universalmente. Pero en el tiempo de Jeremías, para cuando Jeremías aparece en la historia, el calendario judío ya tenía más de 1000 años de estar funcionando. Pero a fin de entendernos, decimos, ¿qué estaba pasando 600 años antes de Cristo? Ya lo dijimos, el pueblo completamente apartado de Dios, dedicado a la idolatría. Con tal de quedar bien políticamente con los egipcios, adoraban a los dioses de los egipcios. Y si cambiaba la situación política, venían y adoraban a los dioses de los asirios. Y esto, todos los profetas lo condenaron, lo predicaron. No tienten a Dios. Dios requiere absoluta entrega de parte de su pueblo. En lugar de creer en estos otros dioses, decían los profetas, créanle al Dios Altísimo, al Jehová de los ejércitos. Pero la gente no entendió. Y no solamente no entendió, sino que en el reloj de Dios llegó la hora de ponerlos a juicio. ¿Sí? ¿Qué sucedió el año aproximadamente 606 antes de Cristo? Vino la primera bandada del ejército de los babilonios, llegó a la ciudad, hicieron estragos entre la gente, les robaron sus propiedades y llevaron a algunos cautivos. Pero esto no era más que el principio de algo que habría de durar 70 años. 606 años antes de Cristo sucedió esto, la primera bandada y el principio de un exilio, de un cautiverio. ¿Qué quiere decir esto? De llevarlos a otro país, a hacer trabajos forzados, a explotarlos. Pues créanme que ni aún así los que quedaron en Jerusalén y en Judá aprendieron su lección. Pasaron los años, 30 años después, el 586 antes de Cristo, vuelven los babilonios. Ahí es donde Jeremías había estado predicando y exhortando. Nadie le puso atención. Llegan por segunda vez, pero esta vez llegan como turbión, como huracán, como tornado. Esta vez los babilonios entraron y destruyeron y quemaron el templo de Jerusalén. Saquearon las cosas sagradas. Se robaron todo lo que era oro. Destruyeron la mayor parte de la muralla que los protegía. Y no solo esto, los pusieron en sitio durante 6 meses. ¿Qué quiere decir esto?
que no solamente entraban y hacían algo, sino tenían un cerco militar alrededor de Jerusalén. Si tú te atrevías a salir de la ciudad, te encontrabas con la espada. Si tú persistías en quedar dentro de la ciudad, te morías de hambre. El libro de las Lamentaciones pinta escenas dramáticas del dolor que sufrió la gente durante este tiempo. Las propias mamás, en situaciones tan difíciles como estas, sacrificaban a sus propios hijos para tener algo que comer. Pastor, ¿por qué dice esto? Porque la Biblia lo dice. Y debemos hacer eco de lo que Dios quiso enseñar en aquel tiempo a través de estas cosas para que tú y yo tengamos un testimonio escrito de lo que pudiera pasar como nación, como ciudad, como familias que somos. Sí, mis hermanos, el libro de las Lamentaciones no es otra cosa sino un escrito de 5 poemas, porque está hecho en forma literaria, en las que Jeremías proclama un mensaje. Después de que destruyeron todo, de que se llevaron cautivos a Babilonia a la mayoría de los jóvenes, que dejaron completamente abandonados a los que sobrevivieron, 70 años duró el cautiverio. Por eso es que el profeta Jeremías, a quien le tocó ver quizá desde el Monte de los Olivos, no sé dónde él estaba. El Monte de los Olivos era una montaña que estaba frente a la entrada principal de Jerusalén. Me lo imagino viendo todo lo que había sucedido. Quizá en ese tiempo fue cuando escribió ese libro que se llama Lamentaciones. Escucha lo que tiene que decir. Cuán solitaria se encuentra la que fue ciudad populosa. En aflicción y con trabajos forzados, Judá marchó al exilio. Los caminos a Sión están de duelo. Ya nadie asiste a sus fiestas solemnes. Sus puertas se ven desoladas. Toda ella es amargura. Todo su pueblo solloza, es decir, llora con el alma. Todo su pueblo solloza en busca de pan. Para mantenerse con vida cambian por comida sus tesoros. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de las calles. Los hijos de Sión, estimados más que el oro puro, son tenidos ahora como vasijas de barro, obra de manos del alfarero. Si usted le entiende el lenguaje figurado, podrá darse cuenta de la tragedia, del lamento, en la forma como Jeremías está clamando a Dios por misericordia en medio de esta tribulación. Cuando usted lee aquí cómo se ha ennegrecido el oro, Jeremías está viendo a sus jóvenes que antes estaban robustos, que asistían a las escuelas, a la sinagoga y que tenían un valor propio. Dice cómo se ha ennegrecido el oro. Ahora estas piedras del santuario están esparcidas en los callejones de la ciudad. Si estudias un poco de historia, el templo de Jerusalén estaba hecho de piedras. Eran piedras, hermanos, que las menos pesadas eran de 1 tonelada, 1000 kilos, 2500 libras, 2500 pounds each one of those stones. Las más pequeñas. Había piedras que alcanzaban 9 toneladas, que les daba un esplendor al templo, a la muralla. Nadie pensaba que podía destruirse. Tenía 6 a 7 pisos de altura la muralla que los protegía. Y ahora lo que está viendo
y se está lamentando Jeremías, es decir, veo las piedras como por las encrucijadas de las calles, todo totalmente destruido. Veo a los jóvenes que en vez de ser oro refinado, ahora son como vasijas de barro, hechura de manos del alfarero, que es una vasija de barro, una que si apenas tocas se va a quebrar. En cambio, un lingote de oro, puedes darle golpes y perdurar mucho más. Así es como clama el profeta en este libro para decir, esto es lo que está sucediendo entre nosotros. Sí, pocos o pocas ocasiones escuchamos predicaciones sobre este libro, pero tiene valores que usted y yo debemos de tomar en serio. Cuando tú tu fortaleza la basas en tu salud, en tus medios económicos, en tu capacidad intelectual, te da una falsa impresión de que a ti nunca te va a pasar nada, que tú puedes decidir y hacer lo que quieras. Y si te acuerdas de Dios, dices, Dios es misericordia y no va a pasar nada. Cuidado, mis hermanos, porque si Dios permitió que ese libro de las Lamentaciones quedara como parte de la Biblia, es por algo. Es para que tú y yo en este día aprendamos de lo que sucedió y podamos estar bien con nuestro Dios. Las imágenes que usa y las metáforas, el sentido figurado, continúa adelante. De la mitad de lo que usted ve en la pantalla sigue siendo, la primera parte es Jesús, pero de la mitad en adelante dice, acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. ¿Y dices tú qué? Bueno, está en la Biblia y es tu responsabilidad saber qué quiere decir esto. ¿Qué era el ajenjo? Era una planta, pero era una planta muy amarga que en aquel tiempo se usaba para fines industriales, inclusive para fines médicos. Bueno, Jeremías está usando esta figura de lenguaje, dice, acuérdate de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. ¿Qué es la hiel? La hiel es una sustancia que secreta el hígado, que sirve para triturar el alimento, que sirve para acabar con la grasa que el ser humano produce al comer. La hiel es ese líquido que ayuda a que esa grasa no se acumule y que pueda ser destruida. La hiel era usada para fines médicos, para fines industriales, de igual manera, pero tenía una característica y la tiene hasta este día. Es sumamente amarga. Entonces, cuando el profeta está viendo todo lo que pasa en Jerusalén, le dice, Señor, acuérdate de mi abatimiento, mira cómo está el ajenjo y la hiel. Él lo veía, toda la amargura que estaba creciendo con la gente por haberse apartado de Dios. Dice, mi alma está abatida dentro de mí, pero, y aquí viene algo positivo que tú y yo podemos sacar como lección, pero esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, voy a esperar. A pesar de lo que estoy viendo, voy a esperar en ti. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos totalmente. Por la misericordia de Jehová, todavía tenemos una oportunidad, porque nunca decayeron ni han decaído sus misericordias. Las misericordias de Jehová son nuevas cada día, porque grande es tu fidelidad. Fíjate el lenguaje que maneja el profeta para hablar de la realidad en que ellos estaban, pero en medio de esta realidad aparece aquí como un rayo, pues, de esperanza. Termina el profeta diciendo, perdón.
Se nos congeló el sistema. Bien. En el libro de las Lamentaciones son 5 poemas. Hay algo que es importante si tú quieres aprender Biblia. Tiene que ver con lo siguiente. Los judíos escribían todas las cosas, los salmos, las profecías, las escribían de una manera literaria. A estos 5 poemas se dice que están escritos en forma acróstica. ¿Qué quiere decir esto? El alfabeto hebreo tiene 22 letras, 22, ¿ok? Como nuestro alfabeto en español tiene un número de letras y en inglés de igual manera, el hebreo tiene 22. Por cada letra, ellos formaban un versículo. Y cuando tú estudies más detenidamente el libro de las Lamentaciones, te vas a encontrar que el capítulo 1, el 2, el 4 y el 5 están escritos en forma alfabética, como un acróstico. Te va a sorprender que el primer capítulo tiene 22 versículos, el segundo también 22, el cuarto y el quinto 22. ¿Qué quería decir esto? ¿O por qué escribían así los judíos? Porque querían decir esto es una obra perfecta. Esto es una palabra de Dios que se cumple porque está completa. ¿Tú has leído el Salmo 119? El Salmo 119 tiene 176 versículos. Bueno, allí la división es 8 versículos por cada letra. Siguen habiendo 22 letras porque lo que quería el Salmo Dios en el Salmo 119 era decir lo que aquí está escrito es perfecto. La ley de Jehová es perfecta y lo dividían de esta manera. Este comentario lo hago a fin de que cuando usted lea tenga un mayor entendimiento de lo que está, pues, en la Escritura. ¿Qué aprendemos del libro de las Lamentaciones? Yo en lo personal lo he leído y Dios sabe, en esta semana lo leí como 5 o 6 veces y luego todavía anoche lo volví a leer tratando de comprender lo que Dios quiso comunicar a través de esta historia. Jeremías lo vivió en su mente, en su corazón, en sus entrañas y lo quiso expresar de esta manera. Lamentarse, hermanos, no es un pecado. Hay veces nosotros preferimos, ¿cómo estás? No, pues bien, estamos bien. Y como que nos sentimos mal y preferimos guardar nuestros lamentos hacia nuestro ser interior. ¿Por qué escondemos nuestros lamentos? Porque no queremos ser vulnerables a la gente que está alrededor. Porque sentimos que si compartimos nuestros lamentos, ni nos van a ayudar y nos van a criticar. Y pensamos que Dios no se va a agradar de que uno diga lo que está uno viviendo. Jeremías no pensó de esta manera. Jeremías dijo, voy a decir mi lamento y lo voy a expresar, lo voy a verbalizar. ¿Y cómo lo hizo él? Lo hizo escribiendo poesía. Otras gentes verbalizan sus lamentos en un canto, en una melodía. Otras personas gritan. Cada quien tiene su manera de expresarlo. Lo peor que tú y yo podemos hacer es que si tenemos algo que lamentar personalmente o por situaciones de la familia o situaciones de la guerra, de la ciudad, de las problemáticas, no te lo guardes a ti mismo, échalo fuera. Y esa es una de las enseñanzas que yo recibo de este libro escrito por Jeremías. Tus lamentos son para que tú los compartas con Dios en oración. Habla con Dios. Señor, sabes que ya no puedo.
Sabes que mi día fue malo y lo que veo para la semana no está mejor, sino probablemente sea peor. Te hallas hoy en día en un momento en el cual tu futuro inmediato se ve incierto. Laméntalo con Dios. No pienses que Dios va a decir a este le falta fe, por lo tanto no lo voy a ayudar. No. Si alguien tenía fe en esos tiempos era el profeta Jeremías. Y él lo que quiso hacer fue vaciar su alma en oración con Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que me enseña el libro de las Lamentaciones en primera instancia. Que tú y yo tenemos esa oportunidad de decirle a Dios, Señor, tú sabes cómo está hirviendo mi interior por mi hijo, por mi hija, por mi economía, por mi problema, por mi salud, por la ciudad, por el trabajo, la queja, la angustia que tú y yo tengamos, los lamentos que podamos tener. Hermano, compártalo con Dios en oración. Jeremías lo hizo. Y si usted dirá, bueno, pues Jeremías, pues a lo mejor se debilitó y como cualquier otro ser humano hizo ese camino, pero yo no lo voy a hacer. Déjeme recordarle una cosa. Jesús también se lamentó. Jesús también lloró. ¿Alguien me puede decir cuántas veces lloró Jesús según los evangelios? Que usted sepa que Jesús lloró literal. ¿Cómo que Jesús lloró? Si es el Hijo de Dios, pues Jesús lloró. Lloró 2 veces. 2 veces está registrado en la Escritura. Aquel día que estuvo con Marta y María, porque había muerto Lázaro, dice literalmente, y Jesús lloró. La segunda vez que Jesús lloró y echó fuera sus lamentos fue unos días antes de que lo llevaran a la cruz. Él se fue al Monte de los Olivos y desde el Monte de los Olivos se puso a ver la ciudad. Y fue cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces yo te quise unir como la gallina une a sus polluelos y tú no quisiste? Y dice que allí lloró Jesús para externar sus lamentos delante de Dios. Y dice la Biblia que Jesús dijo, si tú supieras, Jerusalén, lo que toca a tu futuro. Te voy a decir algo, ciudad, Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra, porque no me recibiste, porque no estuviste atento al mensaje de Dios a través de mí. Allí lloró Jesús. Y si lloró él, lo vemos también en la escena del jueves por la noche antes de ser crucificado. Señor, abatida está mi alma. Sé lo que va a pasar. Me van a crucificar mañana, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en lamentación, pidiendo el apoyo de Dios de alguna manera para que lo sacara adelante. Entonces, mi hermano, llévate como algo positivo dentro de esta imagen de alguna manera trágica y que causa angustia. Llévate que hay un Dios que está dispuesto a escuchar tus lamentos. No los dejes dentro de ti. Recapacita, como dice la Escritura, como lo hizo Jeremías. Recapacitar quiere decir volver en sí, ver la realidad, confrontarla. Y cuando Jeremías compartió con Dios su lamento en oración, Dios empezó a escuchar su oración y le empezó a hablar a Jeremías. ¿Y qué es lo que puso Dios en la mente de Jeremías? Que él se pusiera a acordar y decir, bueno, después de todo estoy vivo. Está pasando toda esta tragedia, pero estoy vivo y si estoy vivo es por algo.
Es porque Dios tiene un propósito todavía para mi vida. Si estoy vivo es por la misericordia de Dios que no he sido consumido. Y empezó a elaborar estos pensamientos porque había echado su lamento delante de Dios y lo que eran tinieblas, en medio de ellas empezó a ver un rayo, una luz de esperanza. Sí, mis hermanos, Jeremías lo hizo, Jesús mismo lo padeció. Tú y yo, al saber de esto, no nos agolpemos nuestro ser interior con más cargas, que no le interese lo que la otra persona va a decir o no decir. Usted háblelo con Dios tal cual es, para que la misericordia de Dios empiece a entrar a su ser, a su cuerpo, y las cosas empiecen a cambiar. De otra manera, no va a suceder nada. 70 años vivió el pueblo judío en cautiverio. Hay veces quisiéramos que Dios nos respondiera ya, como en ocasiones lo hace. En una ocasión sanó a un rey y aún todavía no salía el profeta que había sido instrumento para sanarlo y ya estaba sano. En ocasiones duró días, meses, años. Pero lo que sí te puedo decir, y fue lo que dice Jeremías, Dios es fiel a lo que Él promete. Grande es tu fidelidad. Y si tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que nos ibas a sacar adelante, esto que está sucediendo es temporal. Va a suceder, sí, lo vas a padecer también. Pero piensa que el que prometió que te iba a sacar adelante, él no se puede negar a sí mismo, dice la Biblia, y Dios va a proveer la salida. Mantente firme, cualesquiera que sea tu situación. Lo he experimentado, no lo digo porque lo leí. Dios es fiel a lo que promete. Y si Dios te quiere dar vida, aunque hoy estés pasando por una situación como la de Jerusalén, con sus medios económicos y sus recursos espirituales destruidos, desde allí te va a levantar el poder, la gracia de Dios hacia adelante. Ay, hermano, mejor yo le voy a pedir a Dios que esto nunca pase conmigo, que no pase, no me lo diga. Pórtate bien. Trata bien a tu prójimo, para que no tengas que lamentarte. El problema con ellos fue eso. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo. Y cuando colmamos a Dios, y uso una palabra bíblica, más vale que cuanto antes te pongas en amistad con Dios. Lo que sucedió en Jerusalén, lo que puede estar sucediendo conmigo o con usted, tiene remedio en el reloj de Dios. Por su misericordia, Él te va a bendecir. Y lo que haya empezado en tragedia, si Dios te da vida hoy, es porque Él lo va a cambiar en gozo, en alegría, y tú lo habrás de experimentar. Aquella gente tuvo que aguantar 70 años, dirás tú, ¿pero por qué? A lo mejor hasta me voy a morir. A lo mejor, mi hermano. A lo mejor esta promesa se va a dar en tus hijos, pero a ti en este momento lo que corresponde que hagas es que te mantengas firme, que le creas a Dios, y si estás pasando por tiempos difíciles, te exhorto en el nombre de Dios a que lo compartas. Tus lamentos no deben de tener lugar en tu ser interior. Pinta, canta, escribe, haz algo al respecto, pero sobre todas las cosas, haz oración. Dios escucha, Dios responde, y lo que hoy es oscuridad, mañana va a ser de día, un día mejor. Don't keep it to yourself. Whatever is bothering your heart and your mind, just let it out in prayer.
and he will respond according to his mercy. De acuerdo a su misericordia, habrá pues de responder. No te lleves tus lamentos contigo al salir el culto. Échalos fuera. Y te voy a dar una oportunidad para que usando el reclinatorio que tienes frente a tus rodillas, si lo puedes hacer, o en tu lugar, habla con Dios y dile: Señor, mis lamentos te los dejo a ti aquí, porque quiero salir liberado de ellos, porque grande es tu fidelidad. ¿Lo quieres hacer? Vamos a dedicar los siguientes 2 minutos. If you want to do that, si quieren inclinarse y echen fuera sus cargas. El Señor va a recoger lo que usted tenga que decir. Recuerden que Jesús es quien lo está invitando. Jesús le está diciendo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar.